Los ultra de centro. Hablamos de extremos, hablamos de personas radicales. Hay miembros de la clase política en el centro que sean ultrones, lo que se diría radicales, extremos. Esa es la pregunta que vamos a abordar en la columna de esta semana en Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Bienvenidos a todos. ¿Y a propósito de qué? Evidentemente que de esta incesante búsqueda de ser de la socialdemocracia, de mostrarse de centro, para capturar un electorado que en general quisiera tener a un Estado y a una política al servicio de los ciudadanos y no al revés. Y por lo tanto están más preocupados los ciudadanos hoy día de que las cosas funcionen bien, de que efectivamente tengan salud, tengan educación de calidad, etcétera, antes que de temas ideológico-políticos. De ahí que sobre el 72% de los chilenos haya declarado en la encuesta CEP el año pasado no tener ninguna adhesión política. Y sin embargo, en este tema del plebiscito, apruebo, rechazo, las campañas, etcétera, hemos visto que el nivel de ideologización está muy por encima de lo que los mismos chilenos saben de sí mismos. Bueno, hablemos entonces del centro político, en el que tenemos, ¿no es cierto?, un centro que es de izquierda, la centroizquierda y la centroderecha. ¿Cuál es la característica esencial del centro político? Bueno, normalmente se trata de un conjunto de partidos que se caracterizan por considerarse a sí mismos en el espectro político como estando en entremedio de los extremos, ¿no? También se consideran árbitros entre esas posiciones extremas y por lo tanto con el derecho de intervenir desde una moral muchas veces superior por no ser parte de los extremos. Al no ser parte de los extremos, de ahí devendría supuestamente una cierta virtud, la virtud del centro. Y eso es lo que se buscaría. De alguna forma estaríamos hablando de moderación, de templanza, de la búsqueda del buen camino, a diferencia de la estructura dogmática que tendría que caracterizar a los extremos. Bueno, y de ahí es que hay una práctica muy propia de este centro político anclada en los procesos, en posiciones consensuales, dialogantes, ¿no es cierto?, y de justo medio. Sería entonces un centro que siempre buscaría una política económica mixta, una democracia con algo más de participación y al mismo tiempo afirmaría las instituciones. Y ahí entonces de lo primero que tenemos que hablar es que ese centro, para existir, necesita que hayan extremos en el mapa político. Y mientras más extremos puedan ser estos otros polos, el polo de la izquierda y de la derecha, bueno, el centro tiene mayores oportunidades de capturar a todo el electorado que no se identifica con los extremos y de fortalecerse. Bueno, de ahí que parte de la función política que tiene el centro es ubicar a los demás siempre en los extremos. Es de alguna forma hablar desde yo, que estoy aquí en el centro, soy superior moralmente, estoy mejor situado que ese de allá, que podría estar 2 pasos más allá, que no necesariamente tendría que ser un extremo, ni un radical, ni un fascista de izquierda o de derecha, que lo que quieren es instalar un totalitarismo. No, podría ser simplemente una persona que tuviese principios, que no está dispuesta a transar, pero que sí está dispuesta a dialogar sobre políticas públicas, sobre qué tipo de legislación se puede implementar, etcétera, guardando dichos principios, ¿no es cierto? Entonces, una de las actitudes de quienes se encuentran en el centro político es intentar ubicar a los otros, tanto de la izquierda como de la derecha, en posiciones lo más extremas posible. Porque ahí es donde ellos ganan a ese electorado que no se identifica con esas posiciones extremas. Siempre hay una trampa en ello, porque obviamente que van a haber posiciones que son extremas. Pero la trampa que el político de centro, el ultrón de centro, hace frente a las audiencias es ubicar a cualquier persona que tenga una posición íntegra en una posición de centro, o sea, en una posición extrema, radical, no porque sea extremo ni radical, sino que porque en comparación con su centro líquido, con esta permanente fluir
cambiante que tiene cierto centro ultrón, siempre va a aparecer como alguien extremo, ¿sí? Bueno, entonces, preguntémonos por un ejemplo. ¿Por qué, que nos ilustre, por qué ser de centro no siempre es bueno? ¿Por qué no necesariamente es bueno? Y tomemos una antigua expresión de la diosa Atenea en Grecia, que siguiendo mucho esta lógica aristotélica de que la virtud se encuentra entre el exceso y el defecto, es decir, yo soy virtuosa, no si soy cobarde o temeraria, que la temeraria sería que yo parto a atacar un tanque con una lanza de madera, ¿no? No, yo soy virtuosa si soy valiente. Entonces, en el extremo, eso es ser temerario, es un defecto. Y en el otro extremo, lo que falta, digamos, es un exceso. Y en el otro extremo, el defecto sería ser cobarde. Entonces, la virtud estaría en el centro, que sería ser valiente. Bueno, Atenea decía que entre la tiranía y la anarquía existía la democracia. Y por lo tanto le decía a los ciudadanos, cuidad de la democracia, porque fuera de ella solo tenemos tiranía o anarquía, suponiendo que la anarquía entonces es peor que la democracia y que la tiranía es peor que la democracia. En la tiranía tendríamos el exceso del poder político y en la anarquía tendríamos el defecto del poder político. Pero resulta que hay situaciones que son excepcionales. Por ejemplo, como el mismo Aristóteles lo pensaba, la democracia para Aristóteles era la corrupción de la república. Es decir, era aquella instancia en la que deciden mayorías, pero que destruyendo todo tipo de anclaje institucional. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Qué prefiero yo? Tener una democracia donde nos gobiernan personas corruptas, que exigen impuestos cada vez más altos, que nos esquilman y nos empobrecen, o vivir en la anarquía, donde por último los problemas los resolveremos entre nosotros, pero no hay nadie que detente la coerción del poder estatal, de modo que ningún individuo puede hacer nada frente a su ejercicio en su contra. Y en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, hay una falacia en el hecho de considerar que toda posición por ser de centro es mejor que la de un extremo o de otro extremo. Es mejor no tener un gobernante tiránico, sea este democrático, dictatorial o del color político que sea, y vivir en la anarquía. Como lo diría John Locke en el segundo tratado del gobierno civil, que donde el gobierno no cumpla con la función de la magistratura de impartir justicia, es mejor vivir en el estado de naturaleza, es decir, en la anarquía, que vivir bajo las despóticas reglas de un gobierno que tiene toda la coerción, ¿no? Por lo tanto, ser de centro no siempre es bueno. Y podríamos dar infinitud de otros ejemplos. Volvamos entonces al centro, pero ahora vámonos al centro chileno. ¿Qué pasa con nuestra centro izquierda y nuestra centro derecha? Uno lo primero que observa es que el diálogo que ellos tienen con el sector más amplio, con el resto del espectro e incluso entre ellos, está absolutamente vaciado de empatía hacia el ciudadano. Lo que acá el centro político de este país ha promovido sistemáticamente un tiempo a esta parte son estrictamente sus intereses políticos y son además los mejores cuidadores de la clase política, de los privilegios de la clase política. A partir de los acuerdos del centro, es que en definitiva no se puede hacer ningún cambio radical que afecte los intereses de la clase política. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una noticia, que es que el PRO, el partido de Meo, el partido progresista, abandonó su pacto con el Partido Comunista y con la Federación Regionalista, y adivinen qué, pasó a integrar la alianza Convergencia Progresista, que son PPD, PS y Partido Radical, más Democracia Cristiana. O sea, hoy día PRO es socialdemócrata, es de centro. Lo que significa que podríamos, en un periodo no muy largo de tiempo, ver algunas fotos y algunos abrazos entre Lavín y Meo. Para que vayan viendo. Bueno, la disyuntiva entonces. ¿Qué pasa con la relación del centro político y la centro izquierda con la extrema izquierda y la centro derecha con la extrema derecha?
extrema, entre comillas, con la derecha que tiene principios, con la izquierda que tiene ideología. ¿Cuál es la relación que la centroizquierda tiene entonces con quienes no están en el centro y que la centroderecha en Chile tiene con quienes resguardan sus principios? Lo que podemos decir al respecto es que la centroderecha está siempre condenada a traicionar a su sector, no así la centroizquierda. Y por eso es que la centroizquierda, a pesar de no haber sido electa, digamos, para gobernar este país, ha tenido, junto con sus elementos más extremos, un avance tan portentoso desde el 18 de octubre en adelante en lo que refiere a la toma del poder. La toma del poder desde las acusaciones constitucionales hasta los resquicios legales para avanzar temas que corresponden al Ejecutivo, hasta imponer un parlamentarismo de facto, etc. Porque la centroderecha, que supuestamente es de centro, se considera a sí misma de centro porque juega el juego de la izquierda. Pero eso no pasa con la izquierda. Y hay una explicación para eso. Vamos a retomarla más adelante. Bueno, ahora además hoy día Dínamo publica que renació la exconcertación, gracias a que justamente se escindió, ¿no es cierto?, el Frente Amplio de este acuerdo que tendría que haber habido para las elecciones. Iba a correr solo su carrera y el Partido Comunista tampoco forma parte de la nueva coalición de izquierda. Entonces uno dice, bueno, aquí, si es que renació la exconcertación, es pensable una parte de Bópoli, una parte de RN, Joaquín Lavín y Jaime Belolio de parte provenientes de la UDI, en un tránsito definitivo hacia el centro que consideraría también entonces al PS, PPD, PR y ahora también al PRO y la DC. ¿Podríamos pensar que se podría llegar a consolidar un centro de ese tipo en Chile? ¿Y qué es lo que ello significaría? Bien, supongamos que ese es el centro. Y preguntémonos entonces el centro respecto de qué. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es respecto del Partido Comunista y del Frente Amplio, ¿no es cierto? Ahora, cuando se dice que resurge con este nuevo mapa político, la exconcertación, la verdad es que se está olvidando que hace bastante tiempo ya, un par de meses por lo menos, es que esto ya estaba dibujado en el mapa político. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio y Fuerza Común, que es el partido de Fernando Atria, que se escindió del Partido Socialista para integrar al Frente Amplio, firmaron con el Partido Comunista algo que se llamó Pliego Popular. Y de ese Pliego Popular, que es un pacto entre ellos, dejaron fuera a la ex nueva mayoría, a la exconcertación. Entonces esto ya venía de antes, no es que haya surgido la exconcertación gracias a que el Frente Amplio se quedó, digamos, en el espectro bailando solo supuestamente, pero evidentemente que bailando con el Partido Comunista y su nuevo integrante Fuerza Común. No, esto no surge ahora, este es un fenómeno que surge con el tema del Pliego Popular, que ahí fue donde Vlado Milosevic dijo que no era posible que se dejara fuera a la ex nueva mayoría. Bueno, ¿quién es este extremo? Quedémonos con Fuerza Común, porque su cabeza es Fernando Atria, que es uno de los principales intelectuales que, producto de lo que yo he leído, ha estado pensando sobre una nueva constitución, un proceso constituyente y de qué modo se podía desarmar, ¿no es cierto?, la institucionalidad vigente con la constitución del 80. Les cuento que hoy día estuve oyendo una entrevista que le hace Fernando Paulsen el 2 de junio de este año. ¿Y qué es lo que plantea Fernando Atria ahí? Dice, parte del contenido del movimiento que estalló el 18 de octubre era de impugnación a una política tradicional. Para que esa política tradicional, óiganlo bien los señores de centro, de izquierda y de centro derecha, no sea la que decida sobre la nueva constitución, es necesario que el movimiento, que este movimiento que irrumpió el 18 de octubre se pueda organizar y pueda estar presente en la Convención Constitucional. Y él dice que es Fuerza Común, es decir, él se arroga la representación de este movimiento que él ya identifica como un movimiento que se hizo presente el 18 de octubre, ¿no es cierto? Y que entonces llevó a cabo
lo que ya Atria en 2013 había dicho, que era esta constitución, lo cito, el problema constitucional se va a solucionar por las buenas o por las malas. Y después él plantea, no, que en realidad cuando él dice por las malas es porque va a emerger esto y va a reventar socialmente. Pero lo interesante es que en esta entrevista con Paulsen, él reconoce que hay un movimiento político detrás de lo acontecido el 18 de octubre y que ese movimiento político lo representa él y que Fuerza Común es la que entonces va a llevar a la constituyente a ese movimiento político. Así que se pilló solo señor Fernando Atria. Bueno, esta es una izquierda no dialogante. La izquierda del Frente Amplio, la izquierda del Partido Comunista es no dialogante. Entonces el centro no puede dialogar hacia la izquierda. ¿Ok? El tema es que siempre lo está haciendo. Porque la centroizquierda no traiciona a sus sectores más extremos, como sí lo hace la centroderecha, que en lugar de dialogar hacia la derecha de principios, lo que hace es dialogar hacia la izquierda. Eso explica en parte por qué ustedes se enojaron tanto con la entrevista a Felipe Kast. Y las críticas que hicieron las recibo muy comprensivamente, ¿sí? Porque efectivamente lo que está pasando, lo que está fallando en el mapa político chileno es la centro derecha, que en lugar de dialogar con su sector de principios, dialoga con una centro izquierda que al mismo tiempo nunca traiciona a sus sectores más extremos. Entonces, nosotros tenemos un centro hoy día que purula entre un extremo que es no dialogante, de izquierda, y una derecha profundamente decepcionada. Al que quiera ver la decepción de esa derecha, que lea los comentarios que hay bajo la entrevista que hice a Felipe, a quien yo aprecio personalmente, pero evidentemente que entiendo por qué las reacciones. Este Frente Amplio, tengámonos un rato ahí, responde con precisión a la caracterización que hace Lenin cuando Lenin critica a parte de la izquierda en una obra que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice la ultraizquierda consiste, esta ultraizquierda del Frente Amplio, o sea que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque está hablando de la enfermedad infantil, ¿no es cierto? Los niños de la política son el Frente Amplio hoy día, aunque ya no deberán ser considerados niños, pero actúan como tales. ¿Y cuál es el punto? Esta ultraizquierda consiste en una estrategia particular frente al contexto político en el que se ubica. Ni siquiera tiene que ver con un tema tan ideológico. Es el poder por el poder. Es tener una estrategia, ¿sí? Y esta estrategia, dice Lenin, se caracteriza por una forma patológica de enfrentar la política. Una forma moralizante. Miren, esto lo dice Lenin a principios del siglo XX. Ustedes son los malos, los de la exconcertación, que hicieron tan mal todas las cosas en este país. ¿Les suena? Notable. Entonces, es una forma patológica de enfrentar la política de una forma moralizante y sin sentido racional. Tal cual, ¿no? Es la política del fin último en términos de Max Weber, que nunca transa absolutamente nada, pero que va avanzando, porque tiene un proyecto totalitario. Y yo les voy a decir una cosa, en mi lectura al retiro que hace el Frente Amplio de la posibilidad de constituir una mayoría con la ex nueva mayoría, una nueva mayoría, digamos, es porque no lo necesitan. Es porque ellos no están pensando que van a lograr los cambios de forma mayoritaria, sino que lo van a lograr del modo que lo han hecho hasta ahora, a través de movimientos que pasan bajo el radar del derecho y que se van instalando a través de la violencia, las funas, etc. Y esa es la explicación, desde mi perspectiva, de por qué no les interesó ser parte de un pacto más amplio que ellos mismos. La palabra se repite. Bueno, entonces el tema es que los quiero dejar con esta imagen aquí mientras sigo adelante haciendo el análisis. Porque el Frente Amplio claramente está jugándose cartas diferentes que están fundadas no solamente en la articulación de movimientos internos, sino que además en la promoción de la inmigración y la captura para sus fines políticos de los inmigrantes que puedan necesitar ayuda y también de aquellos que vienen a hacer activismo. Bueno, ahora veamos cuál es la ultraderecha en el mapa político. Cuando uno habla de una ultraderecha hay dos tipos. Una es una derecha antisistema. Pregúntese usted dónde está esa derecha antisistema.
yo no la veo. Que es hostil a la democracia liberal, yo tampoco veo que exista una derecha como esa. En la derecha extrema, así catalogada con esa etiqueta, sus miembros se oponen a la esencia democrática. No veo a nadie en la derecha que no esté dispuesto a jugar el juego democrático. Les molesta la soberanía popular y no les gusta la decisión por voto mayoritario. Entonces aquí tenemos al nazismo, al fascismo, que los ubican como extrema derecha. Nosotros sabemos que ese es un juego de palabras, pero digamos dentro de las categorías que la ciencia política aporta. Yo no veo ninguna derecha extrema en este país. Luego hay una derecha radical que acepta la esencia democrática, pero se opone a los derechos de las minorías, al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Yo tampoco veo eso. El derecho a las minorías, por supuesto, que en la medida en que atenta en contra del Estado de Derecho, es en sí mismo una contradicción dentro del marco de una democracia liberal, donde una persona un voto, ¿no es cierto?, y donde ninguno de nosotros debiese, bajo ninguna circunstancia, ser considerado tener privilegios frente a los demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros finalmente vemos respecto del centro? Respecto al centro, nosotros tenemos un centro que es pragmático y un centro que es ideológico. Este centro, en Chile, uno diría que fue el ideológico conformado por la democracia cristiana, esto lo dice Arturo Valenzuela, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy hay una parte de la ex democracia cristiana que se fueron todos, ¿no es cierto?, que como no tienen el espíritu pragmático, sino que efectivamente abrazan una forma de proyecto político que reúne a las distintas perspectivas desde su impronta cristiana, es que tienen principios y tienen contenidos en sí mismos. Bueno, esa gente hoy día no está jugando ningún rol dentro de lo que es el centro político. Entonces, ¿qué centro político tenemos? Un centro político lleno de ultrones, los ultras de centro. Eso es lo que tenemos hoy día. ¿Y cómo funcionan ellos respecto de esta derecha que tiene principios y que es democrática y, como ya vimos, en ningún caso puede ser catalogada de una derecha radical, ni tampoco de una derecha extrema? Acá en Chile no hay en la derecha proporciones de gente importante o algún partido político que esté promoviendo el término de la democracia. Eso no existe. Sin embargo, sí tenemos a los asambleístas en la extrema izquierda, con los que dialoga el centro, la centro derecha, la centro izquierda, la izquierda más dura, y luego estos extremistas asambleístas que usan la violencia para lograr sus fines y que no les interesa nada más que eso. En cambio, la derecha que existe hoy día, que dicen que son los fascistas, los radicales y todo, esa derecha es absolutamente democrática, dialogante, tiene sus principios, así como en su época también un cierto centro ideológico, que era la democracia cristiana, tenía sus principios, que no los iba a transar. Bueno, lo que nosotros tenemos es un centro pragmático que entra en tensión cuando hay algún tipo de centro ideológico, y una parte de este centro reniega todos los principios que al mismo tiempo afirma por meras consideraciones pragmáticas. Ahí tendríamos a esta democracia cristiana que quedó, salvo excepciones, al PPD, al Partido Radical, a Evópolis, la parte de Evópolis, ¿no es cierto?, que se dice tan de centro y que entra a defender estos derechos de minorías y promueve una agenda progresista que beneficia justamente los objetivos políticos de la extrema izquierda en el avance de un proyecto de vida totalitario, porque eso es lo que se está haciendo en la medida en que se empodera, ¿no es cierto?, al Estado para que se meta en las familias, para que se meta en las escuelas y se destruya el tipo de vida conservador. Bueno, lo que está haciendo ahí esa centro derecha es hacerle el juego a la extrema izquierda. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos ahí por pragmatismo una centro derecha bastante que juega muy en contra de lo que son los principios de la derecha. Bueno, y podríamos decir a propósito del tema ESI, ¿no es cierto?, que a Belolio y Lavín con su socialdemocracia también lo podríamos poner ahí. Yo no tengo mayor problema ni con Belolio ni con Lavín, pero son cosas importantes, son temas de principios, de fondo, que no se pueden, que luego a ellos los ubican en un espectro de izquierda. Aunque en todo lo demás, por ejemplo, en el caso de Belolio, él piensa de una manera muy con principios de derecha, etc. Pero donde uno esté dispuesto a apoyar una política que destruye la familia, que destruye la intimidad de los niños, que destruye su inocencia, que mete la sexualidad y la colectiviza a nivel de preinfancia, entonces uno ya definitivamente o está muy perdido de tanto ser de centro, o uno que pasó para el otro bando.
Bueno, y ahí tenemos entonces, esta es son los ultra de centro. Y hoy es posible entonces que este centro que abraza este programa ideológico vaya debilitando las instituciones de forma muy potente, porque al final, ¿cuál es el objetivo político de este centro? Cuando es pragmático es el poder, y es el poder por el poder. Por eso es que se puede transar todo, por eso es que no hay principio. Tanto centro-izquierda como centro-derecha, con la diferencia que la centro-derecha, como ya dije, no dialoga con la derecha de principio, mientras que la centro-izquierda jamás traicionaría a sus elementos más extremos. Entonces los ultra de centro borran las distinciones entre la izquierda y la derecha, hasta un cierto punto, y la discusión política no es ni ideológica ni de gestión. Se suele decir en la ciencia política, entonces este centro, así, pragmático, estaría preocupado de la gestión, y eso no es verdad. Nosotros sabemos que acá en Chile nadie se preocupa de la gestión. Hoy día lo dijo también Juan Sutil, cuando habló en la radio Infinita de que hay más de 600 programas mal evaluados y que de los 12.000 millones de dólares que se aprobaron en ayuda por la crisis de la pandemia, 3.000 se fueron asignaciones. Y eso significa que se gastaron mal. Y que tenemos un estatuto administrativo además que impide la carrera funcionaria, por eso no tenemos profesionales dentro del Estado. Entonces, si es que, dado que este centro ha gobernado mucho tiempo, si es que realmente estuviesen preocupados, esto sería parte de la agenda y estaría en primer lugar, ¿no es cierto? La gestión, la implementación, la eficiencia del gasto, etc. Pero eso, como se ubica hoy día dentro del imaginario de la gente ya demasiado lavada de cerebro por matinales, por profesores, etc., como algo neoliberal, no se atreven a defenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Este centro que nosotros tenemos no es un centro pragmático en ese sentido, que abandona la ideología por mejorar la gestión. Este es un centro pragmático en que lo que importa es el poder por el poder. Y por lo tanto, ¿y cuál uno podría decir que es su base de legitimidad? Bueno, la moralina. La moralina progre, de que entonces si es que yo soy de centro y tú no eres de centro, entonces tú estás en un extremo, entonces tú eres malo. Tú no tienes sensibilidad social. Pero por definición nadie que promueve políticas públicas que no funcionan o que al menos no hace algo para cambiarlas, nadie que promueve un alza de impuestos, sabiendo que parte importante, un tercio en el caso de la que hizo Bachelet, se va a ir a llenar los bolsillos de burócratas privilegiados. Nadie tiene sensibilidad social. Nadie que hace eso puede decir que tiene sensibilidad social. Eso es lo que pasa. Entonces, el punto es que la centroizquierda no requiere de atacar a la izquierda, ¿no es cierto?, para afirmar su identidad. En cambio, la centroderecha sí ataca a la derecha para afirmar la suya. Y eso nos tiene en un problema mayor, porque en definitiva lo que tenemos es que estos ultrones de centro reemplazan el diálogo que era propio del centro, esa capacidad de dialogar desde tus principios, avanzando posiciones que vayan en pos del bien común. No, se reemplaza ese diálogo por la estética de la moderación. Esto lo dice Yascha Mounk en The People versus Democracy, Why Our Freedom is in Danger and How Can We Save It. Ese es más o menos el título. Entonces, y además se produce un cinismo muy grande en este centro, porque imagínense ustedes cuando uno ve lo que ha sido esta franja, estas primeras semanas de franja, y observa de qué manera el apruebo ha maltratado a la gente que ha salido por el rechazo en la franja. Miren, a Paulette Vega, la hija de Fernando Atria, diciendo que solo querían golpearla el año pasado cuando le pegaron y no quemarla, que no había ningún video con Paulette quemándola, que la habían quemado. Imagínense, o sea, ese es el nivel de la hija de Fernando Atria. Después, Kevin Valenzuela, líder evangélico, que salió en la franja de rechazo, tuvo que abandonar su casa con su familia en La Pintana porque repartieron sus datos y estaba siendo amenazado. Después Ricardo Delgado, que también conocido como Facho Cola, lo acusaron de haber abusado sexualmente a una niña llamada Camila. Y Camila en realidad era Jenny, una niñita paraguaya, que tuvo que ser trasplantada de corazón, y de ahí sacaron la foto. Si quieren más información sobre esto, pueden ver canal Fundación Nuevamente, donde Diego Rosales hace el análisis. Y yo quería terminar esta columna de hoy contándoles además el caso de Sonia del Río, que muchos de ustedes seguramente que la conocen, gran mujer Sonia,
que ella la acusaron, una amiga de ella, una ex amiga de la infancia, la acusó de violencia intrafamiliar, de pegarle a sus hijos. Y para poderlo hacer, acá tengo el testimonio de Sonia. Dice: hoy 29 de septiembre me enteré de una funa protagonizada por una ex amiga de infancia. Me sorprende porque, habiendo estado en mi casa compartiendo con mis hijos y sabiendo las heridas que llevo a cuestas, hoy me acusa de violencia intrafamiliar contra mis hijos. Sí, tengo una causa de violencia intrafamiliar. Fui víctima de esa violencia por parte de mi expareja durante años, al punto de que en el juicio se constatara maltrato habitual y fuera condenado él por ello. Y es doloroso ver cómo alguien que se declara feminista y que tiene los antecedentes al respecto de la herida que cargo trató de tergiversar esto y además involucró a mis hijos. Entonces la gente de centro derecha que está por el apruebo está de amigo de esta gente que está haciendo que es así de antidemocrática, que son la extrema izquierda, que como yo dije siempre dialoga con la centroizquierda, y que están haciendo esto con la gente de su propio sector. Así es que sí, claro que existen los ultra de centro. Espero haberles hecho un aporte en este análisis de la semana y que estén muy bien.